vamos a continuar con nuestro estudio. El título de este estudio es Nuestro Padre Abraham. Una de las características del patriarca Abraham es que en casi todas las religiones, pues él ocupa un lugar preeminente. Podría decirse que la admiración por él es un hecho generalizado, tanto para musulmanes, judíos o cristianos. Abraham es su padre. Y en un sentido, esto es el cumplimiento de una promesa que Dios le hizo al decirle que él sería padre de multitudes. Y así lo fue por sangre, aunque espiritualmente hablando, su descendencia fue mayor. A lo largo de la vida de este multicitado hombre, vemos una serie de cualidades que debería tener todo padre de familia. Y es verdad, y la Biblia no lo oculta, que también se equivocó y cometió errores. ¿Por qué? Pues porque las personas perfectas no existen. Por lo tanto, los padres perfectos tampoco. A veces los hijos, cuando son pequeños, ¿verdad?, tienden a idealizar a su padre. Por eso muchos de ellos dicen que cuando sean grandes, quieren ser como él. Ya cuando van creciendo y se van dando cuenta de sus defectos, lo empiezan a dudar. Y qué bueno, porque el prototipo de la perfección es Jesús, y Él es el modelo a seguir. De todos modos, con defectos y errores, al Padre siempre hay que respetarlo, amarlo, cuidarlo y honrarlo. Para mí, esa frase que oí muchas veces, cuando seas padre lo entenderás, se hizo una realidad. Con la experiencia de ser padre, junto con la madurez en la vida, entendí a mi padre. Quizás antes de esto fui demasiado severo o incomprensivo, pero con el tiempo he aprendido a no juzgar, sino a perdonar, a entender, a evitar sus errores y también, ¿por qué no?, a imitar muchas de sus cualidades y de sus virtudes. Así que, al leer la vida de Abraham, no debemos perder de vista que él también pertenece a esta defectuosa especie que llamamos humana. Y aún así, Dios lo llamó amigo. Hoy veremos algo de la vida de Abraham, porque en realidad su vida da para mucho estudio. Digamos que hoy tocaremos lo básico, pero serán cosas que son un ejemplo para cualquier persona y que son aspectos de su vida que son dignos de ser imitados. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, lo que hoy equivaldría más o menos a Irak. Ur era un lugar donde existía la idolatría, era cuna de muchas herejías y, como dice la Biblia, de gente cruel y furiosa. Según el evangelista Lucas, fue en este lugar donde fue llamado por Dios antes de mudarse a Harán, donde murió su padre Taré. No sabemos qué, pero algo pasó en Abraham que le hizo estar en oposición e inconformidad con las creencias que lo rodeaban, en contra de tantos dioses falsos con los que vivía. Tampoco sabemos, que la Biblia no lo dice, cuándo ni cómo conoció al Dios verdadero que pudo escuchar su llamado. El punto es que podemos concluir
que ya estando en Harán, vivía en monoteísmo y que conocía a Yahvé. La fe de Abraham. Dice así en Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. De esta forma, un día, Dios se le apareció y le hizo una promesa a sus 75 años de edad. ¿Quién iba a imaginar que después de este llamado le quedarían otros 100 años por vivir? De esta forma, Dios le dijo: Abraham, sal de donde estás. Esto no era fácil. Implicaba cortar sus raíces, dejar su tierra, familia, trabajo, amigos, posesiones, comodidad, todo. El llamado de Dios fue: porque yo, tu Dios, te llevaré a otra tierra. Como les dije antes, no sabemos en qué momento Abraham conoció a Dios, pero sí podemos ver la gran fe que tenía en él. Porque en realidad, si lo analizamos, Dios no le dio mucha información. No le dijo a dónde iría. Y si nosotros pensamos que esta propuesta viniera de cualquier otra persona, era el equivalente pues a dar un paso al vacío. Pero lo que le animó a obedecer no fue la propuesta en sí misma, sino quién la decía. Así le pasó a Andrés, a Pedro, y así le pasa a uno mismo cuando somos llamados por Dios. No sabemos exactamente a dónde ni cómo, pero aceptamos seguir a aquel que nos invitó a seguir. Como dice Juan, somos como el viento que sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que esta primera cualidad de Abraham fue su fe en Dios. Y él daba por hecho de que todo lo que le dijera estaba bien. No dudó, no hizo una contrapropuesta, no cuestionó en su mente, solo empacó. Y de esta forma puso precisamente en práctica la definición de la fe que la Biblia nos da en Hebreos 11:1. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por esta razón, en este capítulo 11 de Hebreos, que nos habla de los hombres de fe, Abraham está mencionado varias veces. Dice en el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Después de este primer llamado, Dios le dio más información y le mostró el propósito de este llamado, de esta misión. Le dijo en los versículos 2 y 3, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Me imagino a Abraham escuchando estas palabras de Dios y pensando,
¿todo esto voy a hacer yo? ¿Una gran nación? ¿Una bendición para todas las familias de la tierra? Bueno, está bien. Finalmente salieron y Abraham se llevó a su viaje todo lo que pudo, incluso a su sobrino Lot, porque su padre había muerto. Así llegaron a Canaán, la tierra que Dios le había prometido. Y enseguida vemos una segunda cualidad de Abraham, la adoración que le profesaba a Dios. Dice en Génesis 12:7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios se le volvió a aparecer y como respuesta a esto, Abraham construyó 2 altares. Esto tenía mucho significado porque en ellos se llevaban a cabo los sacrificios de los animales y de las ofrendas de la cosecha. Así que al levantar y usar un altar, se ponían de manifiesto varias cosas. Los altares eran un punto de encuentro para adorar a Dios. Se reconocía que el lugar donde se edificaban consagraban la tierra para Dios. Y estos, además, fueron los primeros altares que se construyeron en Tierra Santa. Además, el derramamiento de la sangre que se hacía en los sacrificios era un recordatorio, era una imagen de lo que habría de venir por medio del sacrificio perfecto y definitivo de Jesucristo. La muerte como símbolo de la paga, del pecado, y la sangre como símbolo de la vida. Estas 2 cosas estaban siempre presentes en los sacrificios: la muerte de un animal y el derramamiento de su sangre. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También en esta aparición, Dios le reveló más de su plan. Le habló de su descendencia. Y Abraham se habrá preguntado, ¿descendencia? ¿Estás seguro que a mí es a quien quieres, Dios? ¿No te habrás equivocado de persona? Y decía esto porque sabía que Sarai, su esposa, era estéril. Pero Abraham no sabía todavía que el Dios en el que creía era el Dios de los imposibles. Otra característica de Abraham era el concepto que tenía de la vida. Dice así en el versículo 8. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente en Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Este es el segundo altar. Pero lo importante de este punto es que él puso una tienda. Porque una de las características de Abraham fue el reconocimiento de que su vida era un paso transitorio. A pesar de que él era un hombre muy rico, nunca se aferró a lo material. Y para dar testimonio de esto, él siempre vivió en tiendas de campaña. No solo durante su trayecto, sino siempre. Y el libro de Hebreos nos explica por qué hizo esto durante toda su vida.
Dice así en Hebreos 11, versículos 9 y 10. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Este era el pensamiento, este era el concepto de Abraham. Él se reconocía como un extranjero y peregrino en esta tierra. Sabía que la meta no era aquí, sino con Dios en el cielo. Y esta filosofía de vida la transmitió a sus hijos y a su descendencia. Pero como les dije al principio, no siendo un hombre perfecto, y la Biblia no ocultando sus errores, nos cuenta del primer tropiezo que tuvo Abraham. Dice así en Génesis 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Entonces aquí vemos cómo se presentó algo que Abraham nunca pensó que podría pasar, que hubiera hambre en la tierra prometida. Pero sin duda, Dios permitió que pasara esto para probarlo, para que Dios probara a este hombre en formación. El problema fue que en lugar de esperar a que Dios le dijera algo o resolviera este problema, Abraham tomó la iniciativa y decidió ir a un lugar igual o peor del que había salido, Egipto. Si Ur era idólatra, Egipto lo era más. Pero le daría de comer, pensó. Así que la primera prueba se convirtió en el primer tropiezo que casi le cuesta la vida. Porque estando allí sucedió algo más. Dice en el versículo 11 al 13. Y aconteció que cuando estaba para entrar en tierra, para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Estando allí, parecía que las cosas no irían tan bien por causa de su esposa. Entonces Abraham ideó un plan, su plan. Y a la primera decisión equivocada de ir a Egipto, se sumó otra decisión. Sarai era una mujer muy bella, y aunque para entonces tendría unos 65 años, sabiendo que viviría 127, pues estaría en la mitad de su vida. Abraham pensó que quizá lo matarían para quedarse con ella. Así que quiso protegerse por medio de una mentira piadosa o una verdad a medias, y presentó a su esposa como su hermana. Y digo que era una verdad a medias, porque en realidad Sarai era su media hermana, porque compartían el mismo padre. Humanamente hablando, el plan era muy bueno, porque en esa situación Abraham
ya no entraría en juego con el papel de un esposo que estorbaba, sino con el de un potencial cuñado al que se tenían que ganar. Todo salió como lo planeó Abraham, porque Faraón se enamoró de Sarai y pensaba hacerla su mujer, y entonces le regaló muchas cosas. Dice el versículo 16, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Dios estaba con Abraham. Él había sido elegido para llevar a cabo la empresa más grande de Dios, porque de su descendencia saldría el Mesías de Israel. Así que tenía que cuidar su vida. Y entonces Dios tuvo que intervenir para frustrar las intenciones de Faraón. Y dice el versículo 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Con este suceso de las plagas, un suceso extraño y sin igual, la corte real se dio cuenta que estas plagas eran una intervención divina y comenzaron a preguntarse el por qué y concluyeron que era por causa de Sarai. Claro, Abraham habrá salido muy contento porque su plan dio un doble fruto. Por un lado, pudieron aguantar el tiempo de la hambruna y por otro lado salieron enriquecidos. Sin embargo, esto fue un acto de desconfianza, como si Dios no fuera capaz de saciar su hambre o colmarlo de bienes materiales. En fin, este momento de duda hizo que Abraham estuviera muy cerca de salirse del plan de Dios. Al final, Faraón terminó corriendo a Abraham diciéndole, ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete de aquí. Podemos más adelante ver otra característica de Abraham, que era su bondad. Después de este penoso suceso de Egipto, Abraham y su familia regresaron a Canaán. Y entonces Dios permitió que prosperara en gran manera. Abraham y su sobrino Lot crecieron tanto que comenzaron a estorbarse. La tierra ya no era suficiente para ellos. Quizá tendrían que buscar en otro lado tierras suficientes, pero Abraham ya había aprendido la lección. No se saldría de la tierra prometida. Entonces le ofreció a su sobrino separarse y por medio de un acto de bondad le dio la opción a Lot de que escogiera el lugar que él quisiera para su familia, para su ganado. Lot escogió la mejor tierra en un sentido material. Sin embargo, no tomó en cuenta el punto espiritual, ya que quedó muy cerca de Sodoma. Ustedes recuerdan la fama de Sodoma y Gomorra. Más tarde, atraído por esta ciudad cosmopolita, terminó viviendo en ella, lo que a la larga pues le traería muchos problemas. El más inmediato fue que en poco tiempo él fue secuestrado, lo que sirvió para poner en evidencia esta característica
del carácter de Abraham, que sería su valentía. Dice en el capítulo 14, versículo 11 y 12. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron, un ejército conquistador. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma. Ya lo vemos ahí en Sodoma. Y sus bienes y se fueron. Abraham supo que su sobrino había sido tomado y entonces comenzó a improvisar un ejército para rescatarlo. Él no era un hombre de guerra, era un hombre de paz, pero las circunstancias lo llevaron a tomar la decisión de ayudar a su familiar. Dice en el versículo 14 y 15, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y aquí les decía que se deja ver otra característica que fue sacada del carácter de Abraham, aún sin quererlo, ¿verdad? Por un evento obligado que fue el secuestro de Lot, pero finalmente salió a luz esta cualidad escondida que era su valentía. ¿Por qué? Porque pues todo buen hombre está dispuesto a hacer todo lo posible para ayudar a la familia. Porque la familia pues es el vínculo en la carne que tenemos más cercano y es la obligación del patriarca velar por ella. Además, Lot, siendo el hijo de su hermano, a raíz de su muerte, prácticamente había pasado a ser su hijo. Así que él hizo todo lo necesario para salvarlo. Es verdad, Lot, viviendo en Sodoma, nos hace suponer que no tenía la mejor vida espiritual. Pero aún así, Abraham lo consideraba su hijo. Y un padre pues está obligado a velar siempre por su hijo. Porque el amor de un padre no debe estar sujeto a las circunstancias, siempre está por encima de ellas, porque el amor de un padre debe ser incondicional. Así que vemos a este hombre, ¿verdad? Abraham, improvisando un ejército con los 318 criados que tenía, y así pudo vencer a los captores de Lot. Desde luego, vencer a estos ejércitos profesionales, sin duda fue un evento propiciado por Dios, que sirvió para potenciar la fama y el respeto hacia Abraham entre todos sus vecinos. Veremos entonces cómo de esto saldría otra característica de Abraham, que era la dignidad. El prestigio y la admiración por Abraham creció en la región. Después de esta inusitada victoria, vemos al rey de Sodoma saliendo a recibirlo en el Valle del Rey, en donde este personaje le propuso a Abraham que del botín de guerra le devolviera solamente a las personas y se quedara con todos los bienes materiales. Pero Abraham sabía que este hombre era el rey de la idolatría y de la decadencia moral de la región. Así que en un acto de congruencia
y dignidad, rechazó su oferta y le dijo lo siguiente en los versículos 21 al 23 del capítulo 14 de Génesis. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Sin duda, Abraham habrá recordado cómo en Egipto había actuado astutamente y por engaño, y él había sacado provecho de Faraón, pero aprendida la lección, le dijo que no daría pie a que se dijera que este rey corrupto de Sodoma lo había enriquecido. Así que sin dudarlo, le devolvió todo. Vemos más adelante en el siguiente capítulo, en el 15, que Dios volvió a hablar con Abraham, esta vez para demostrarle su aprobación por lo que había hecho y también para reiterarle su protección y cuidado. Y le dijo: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces aquí vemos cómo Dios aprobó la conducta de Abraham y le reiteró al decirle: no temas porque yo soy tu escudo. Y acerca de los bienes materiales, no te preocupes porque tu galardón será sobremanera grande. Entonces, Abraham aprovechó la oportunidad para recordarle a Dios que no tenía hijo y por lo tanto no podría darle la descendencia que Dios esperaba bendecir. Y dice el siguiente versículo: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Aquí podemos observar pues una característica muy del hombre, ¿verdad? Muy humana: la impaciencia, el desánimo, la frustración, la ansiedad y la desesperación que vienen cuando la respuesta de Dios no llega. En el caso de Abraham, simplemente veía que la vida se le estaba acabando. Y de acuerdo a la costumbre de aquellos tiempos, al no tener hijos, su heredero sería el mayordomo de su casa. Pero Dios le dijo: calma, todo será en su tiempo. Y le volvió a confirmar la promesa que le había dado años atrás. Dice en el versículo 4: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, refiriéndose al mayordomo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La actitud de Abraham fue la correcta. A pesar de que las circunstancias eran contrarias, a pesar de que él y su esposa ya eran unos ancianos y la vida se les estaba acabando, dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. Pero realmente Abraham era ya este hombre de gran fe.
alguien que había aprendido a confiar en Dios en todo, alguien a quien Dios avalaba su fe y le servía para ser declarado por Dios como un hombre justo. Entonces vino el tercer tropiezo. Aparentemente Abraham estaba dispuesto a esperar lo necesario para recibir la respuesta de Dios, pero Sarai, su esposa, quién sabe. Ya habían pasado 10 años desde que Dios le había dado a Abraham la promesa de tener un hijo. Y entonces empezó la presión por parte de su esposa. Que bien podríamos imaginar, Abraham, ya estamos viejos. Dios no te responde. ¿Hasta cuándo lo vas a esperar? Si tu mayordomo no va a heredar, entonces, ¿quién será? Etcétera, etcétera. Entonces, Sarai pensó en Agar, una esclava que seguramente vino con el menaje de Egipto, para que Abraham tuviera un hijo con ella, lo cual pues no sería tan mal visto en aquellos tiempos, puesto que una esclava era como una extensión de sus amos. Y al tiempo, la señora de la casa podía reclamar y adoptar al niño como suyo. Dice así el versículo 1 y 2 de Génesis 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Pero es que en realidad no se trataba de lo que la gente dijera o pensara. Este no era el punto. El punto fue la desobediencia. El hecho de no esperar a Dios y tratar de tomar el asunto en sus manos, tratar de idear algo para poder arreglar algo en lo que parecía que Dios se estaba atorando. Finalmente, Abraham estuvo de acuerdo. Ya no sé si pensando que esta sería la forma en que Dios contestaría su oración, ya no sé si por impaciente o por la presión de su esposa, como le pasó a Adán con Eva, ¿recuerdas? Con la venia de Abraham al plan de Sarai, las consecuencias fueron desastrosas. Más tarde, que nunca se dieron cuenta de su error, porque aunque sí, Agar le dio un hijo llamado Ismael, ésta se volvió rebelde y la relación familiar se volvió muy ríspida. Aunque finalmente, como les dije, como Ismael era de la simiente de Abraham, Dios lo protegió también. Y mira, es que a veces, pues no podemos darnos cuenta, ¿verdad? No podemos medir las consecuencias de nuestra falta de fe, de nuestros pecados, de tomar las cosas en nuestras manos, sin importar los buenos motivos que nos lleven a hacerlos, ¿verdad? Porque lo que está mal siempre estará mal. Ahora sabemos que de Abraham surgió por parte de Agar la descendencia de Ismael, que son los árabes. Y por otro lado, por parte de Sara, Isaac, el pueblo de Israel, de donde vendrían los judíos, y de ellos Jesús el Mesías. Pero desde entonces surgiría entre ellos una gran enemistad. Los descendientes de Ismael y de Isaac serían
enemigos vitalicios. Y hasta la fecha lo estamos viendo. Jehová se le volvió a aparecer a Abraham y se le apareció para volverle a reiterar la promesa de que sería padre de un niño. Por esta razón, Dios le cambió el nombre. Dejó de ser Abraham, así, A-B-R-A-M, para convertirse en Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Y a Sarai también le cambió el nombre. A partir de entonces se llamaría Sara, que quiere decir princesa. Y fíjate que Dios esperó a que Abraham tuviera 100 años y Sara 90, para que no les quedara duda de que su hijo sería un regalo de parte de Dios. Por eso le dijo: serás padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Tantas cosas habían pasado, tantos errores se habían cometido, y entre dudas y una fe parchada, finalmente nació Isaac, el hijo de la promesa. Este anhelado y esperado niño colmó todas las expectativas de esta vieja pareja. Muchas cosas pasaron, todo iba bien, hasta que un día Dios decidió una vez más someter a prueba la fe de Abraham. Y entonces Dios sacó a relucir una cualidad que para entonces Abraham ya habría desarrollado: la obediencia. ¿Y qué clase de obediencia? Leemos en Génesis 22, versículo 1 y 2 lo siguiente: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, en sacrificio, sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le pidió a Abraham que le entregara lo que sin duda más quería en el mundo, lo que representaba su realización y su sueño más anhelado y esperado. Le pidió que sacrificara a su único, a su Isaac. Ya para entonces, pues Abraham era un superdotado de la fe, y sin chistar obedeció y le dijo a Dios: heme aquí. Entonces fue al monte Moriah, hizo un altar y puso a su hijo en él. Y tomando un cuchillo, estuvo dispuesto a asestar el golpe fatal para degollar a Isaac. Pero el ángel de Jehová le detuvo, y después del susto los dos volvieron a casa. Este fue un acto de fe, sin duda, respaldado por otro acto de fe que lo movió a obedecer. Pensó: si mi Dios me permite convivir con mi hijo en esta tierra 20 años, que eran los que para entonces tendría Isaac, y ahora decide quitármelo, no importa, porque yo sé que Dios lo puede resucitar para seguir viviendo con él en la eternidad. Así que, creyendo en esta promesa, él estuvo dispuesto a sacrificar a su Isaac. Y esto lo dice el libro de Hebreos, en Hebreos 11, del 17 al 19. Dice así: fue por la fe
que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Increíble. Aparentemente había un acto de fe aquí, pero en realidad había dos. Pues hemos resaltado 7 puntos del carácter de Abraham: su fe, su adoración a Dios, su concepto de la vida, su bondad, su valentía, su dignidad y su obediencia. También fuimos testigos de sus dudas, sus fracasos, pero sobre todo de cómo Abraham pudo aprender de sus tropiezos, lo que le permitió al final enderezar la nave para poder llegar a buen puerto. Y sin duda, dentro de todo este paquete de enseñanzas, tenemos muchas cosas que aprender de Abraham, ¿no crees? Bueno, pues esto ha sido una probadita de la vida de este personaje. Y desde luego, pues, no quiero olvidarme de felicitar a los padres, ¿verdad? Feliz Día del Padre. Y pues mandarles un abrazo fraterno. Como siempre me despido de ustedes diciendo: hermanos, que Dios los bendiga. Maranata, ¿verdad? El Señor